En un mundo asolado por la espeluznante realidad de los tiroteos escolares, el inimaginable dolor y la pena que experimentan los padres de las víctimas quedan a menudo eclipsados. Hoy nos adentramos en las desgarradoras historias de quienes se han visto directamente afectados por estos trágicos sucesos. Prepárese para ser testigo del viaje emocional de estos valientes padres que se enfrentan al tirador en los tribunales en busca de justicia para sus queridos hijos. Nicholas Cruz. El tiroteo en la escuela de Parkland conmocionó a la nación el 14 de febrero de 2018, cuando Nicholas Cruz, de 19 años, desató un ataque devastador en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida. El trágico incidente se cobró la vida de 17 personas inocentes y dejó traumatizadas a otras incontables. El 14 de febrero de 2018, Cruz se dirigió a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Fue allí donde desató una lluvia de balas, acabando con la vida de 17 estudiantes inocentes y miembros del personal, mientras hería a otros 17. Solo dejó de disparar debido a un posible mal funcionamiento del arma y pudo abandonar el lugar mezclándose con los estudiantes que huían. Hacia las 3:41 de la tarde, la policía dio finalmente con Cruz a 3 kilómetros de la escuela, en el barrio de Windham Lakes de Coral Springs, y lo detuvo como presunto autor de los disparos. Las secuelas de este horrible suceso desencadenaron un debate nacional sobre el control de armas y dieron lugar a la formación de grupos de defensa que luchan por leyes más estrictas. Al comenzar el juicio, los padres estaban sentados en la sala, con los ojos fijos en el responsable de la muerte de sus hijos. Las emociones en la sala eran palpables, una mezcla de ira, dolor y un ardiente deseo de justicia. Cuando llegó el momento de que los padres hicieran sus declaraciones de impacto, la sala se quedó en silencio. Uno a uno, se pusieron de pie ante el tirador, sus voces temblando con una mezcla de dolor, ira y unwavering determinación. Y celebraré cuando mueras. Te oí decir que no quieres sufrir, no te gustan las cosas dolorosas, entiendes que sufrirás y pasarás por dolor, mucho dolor. El dolor que sentían era palpable y la sala estaba cargada de emoción. Esperamos que el monstruo que le hizo esto a nuestro hijo soportes una existencia dolorosa. En tus días restantes, cualquier dolor que experimentes en prisión, desafortunadamente será una fracción de lo que Ben soportó. Compartieron historias sobre la vida de sus hijos, sus sueños y el inmenso vacío que había dejado su ausencia. Cuando comenzó el juicio, no estaba seguro si el asesino debería recibir la pena de muerte o la cadena perpetua, pero después de escuchar todos los detalles, lo más seguro para mí era la pena de muerte. Eres pura maldad. Entre lágrimas y sollozos ahogados, los padres expresaron el profundo impacto que el tiroteo tuvo en sus vidas. Tengo vacío, tengo tristeza, tengo pena, estoy roto, estoy roto, estoy roto. Hablaron de los hitos que sus hijos nunca alcanzarían, de las risas que se silenciarían para siempre y del amor que nunca volverían a compartir. Sus palabras eran expresiones crudas y sin filtro de dolor, pero también de resiliencia y de una feroz determinación de honrar los recuerdos de sus hijos. Mi oración para mi regalo de cumpleaños es que me digan que estás muerto. A medida que el juicio llegaba a su fin, los padres esperaban el veredicto con la respiración contenida. Pasamos a Florida ahora, donde el pistolero de Parkland, Nicholas Cruz, estuvo cara a cara con las familias de sus víctimas hoy. Esta noche ha sido formalmente sentenciado a 34 sentencias consecutivas de cadena perpetua. Nicholas Cruz se libró de la pena de muerte y en su lugar recibió 34 cadenas perpetuas consecutivas. Aunque los padres de las víctimas estaban muy decepcionados, fue una pequeña victoria, un paso hacia el cierre y una sensación de justicia. Thomas T.J. Lane. A continuación, nos adentramos en una escalofriante historia que se desarrolló entre los muros de Ohio. Es una historia de tragedia, venganza y el inimaginable dolor soportado por los padres de las víctimas. Era un día aparentemente normal en el Instituto de Chardon, el 27 de febrero de 2012. Los estudiantes llenaban los pasillos, charlando y riendo, mientras se dirigían a clase. Pocos sabían que ese día quedaría grabado para siempre en sus memorias como un día de horror y tragedia. El autor de los disparos, Thomas T.J. Lane, era alumno de la escuela. Lane tenía una rivalidad personal con una de las víctimas, un joven que había empezado a salir recientemente con la exnovia de Lane. Esto encendió un fuego de ira y resentimiento dentro de Lane, alimentando su deseo de venganza. A las 7:30 de la mañana del 12 de febrero de 2012, Lane se dirigió a la cafetería de la escuela, donde desató su furia contra los desprevenidos estudiantes de Chardon High School.
Lane se dirigió a una mesa específica donde estaban sentados 4 estudiantes varones y una mujer. Sin previo aviso, sacó una pistola semiautomática Ruger Mk III del calibre 22, un arma que había robado a su tío, y abrió fuego. En medio del caos y la confusión, 3 vidas inocentes, identificadas como Russell King Jr., con quien Lane había tenido una riña, Demetrius Hewlin y Danny Palmer Thor, quedaron trágicamente truncadas, y otras 2 resultaron heridas, una de las cuales quedaría paralítica de por vida. Pero la justicia pronto alcanzaría a Thomas T. J. Lane. Fue detenido poco después del tiroteo y posteriormente se le declaró competente para ser juzgado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Lane se declaró culpable de los cargos que se le imputaban, sin mostrar remordimiento alguno por sus actos. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla para las familias de las víctimas, que se enfrentaron a Lane durante las declaraciones de las víctimas. Fue un día repleto de emociones, en el que los familiares describieron su tremenda pena, su inimaginable tristeza y su profundo dolor. La hermana de Russell King, embargada por la emoción, relató el momento en que recibió la devastadora noticia de su padre de que habían disparado a Russell. Describió vívidamente el pánico y el miedo en la voz de su padre, mientras luchaba por recuperar el aliento y dar la desgarradora noticia. Me di cuenta de que estaba corriendo, estaba sin aliento y apenas podía respirar. Le pregunté, ¿te has enterado de algo? Dijo, sí, le han disparado. Mi cuerpo se entumeció y mi mente quedó en blanco. Uno a uno, se enfrentaron a Lane. Sus voces temblaban con una mezcla de ira y dolor. Le exigieron que sufriera el resto de su vida, igual que ellos sufrirían sin sus seres queridos. Quiero que sufra el resto de su vida, como yo sufriré el resto de mi vida. Sin Danny Nick Walczak, uno de los 6 adolescentes tiroteados durante el ataque, quedó permanentemente paralizado. Su madre, Holly, se dirigió directamente a Lane, preguntándole por qué querría hacer daño a alguien tan amable y cariñoso como Nick. Expresó su lucha por perdonarle, ya que los recuerdos de aquel día quedarían grabados para siempre en su mente. Pero Lane, con una escalofriante falta de empatía, sonreía, miraba fijamente e incluso sonreía mientras las familias revivían aquel día que cambió sus vidas para siempre. Nick era muy amable y cariñoso. ¿Por qué querrías hacerle daño? No sabes, amable, eres malvado. Tendré que perdonarte eventualmente. De lo contrario, me perseguirás. Nunca jamás estarás en mis pensamientos después de esto. Nunca. Las familias buscaron justicia a través del sistema legal, la presentación de demandas por homicidio culposo contra el distrito escolar de Chardon y Lake Academy Alternative School. Aunque las demandas fueron desestimadas posteriormente, las familias recurrieron la decisión, decididas a hacer que los responsables rindieran cuentas de sus actos. Además del distrito escolar, las familias también demandaron a la familia de Lane. Estas demandas se resolvieron por casi $2,7 millones, lo que supuso una especie de cierre y apoyo financiero para las familias en duelo. Tras las emotivas declaraciones de las víctimas, llegó el momento de la sentencia. El juez, ante la responsabilidad de hacer justicia, consideró detenidamente la gravedad de los delitos de Lane y el impacto que habían tenido en la comunidad. Finalmente, el juez dictó una sentencia que garantizaría que Lane nunca volvería a salir libre. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Fue una decisión que aportó cierta tranquilidad a las familias, al saber que Lane pasaría el resto de su vida entre rejas. Ethan Crumbley. En un día aparentemente normal, en Oxford Township, Michigan, los pasillos del Instituto de Oxford bullían con la energía de los estudiantes que pasaban de una clase a otra. Pocos sabían que ese día quedaría grabado para siempre en sus memorias como un día de horror inimaginable. Era el 30 de noviembre de 2021, cuando las vidas de estudiantes inocentes quedarían destrozadas por las acciones de un individuo problemático, Ethan Crumbley. Ethan, un estudiante de 15 años, había estado albergando un oscuro secreto, un secreto que pronto desataría una ola de devastación sobre la comunidad escolar. Armado con una pistola semiautomática de 9 milímetros, se embarcó en un camino de destrucción que cambiaría para siempre la vida de los que le rodeaban. Impulsado por una inquietante intención de hacer daño a los demás, disparó su arma en los pasillos y en las aulas. El pánico y el terror se apoderaron de alumnos y profesores, que se apresuraron a ponerse a salvo, pero en medio del caos surgió un rayo de esperanza. La rápida respuesta de los alumnos y el personal impidió que Ethan entrara en ninguna de las aulas. Su valentía y resistencia salvarían innumerables vidas. La experiencia duró apenas 5 minutos, pero el impacto duraría toda la vida. Cuando el polvo se asentó,
las devastadoras consecuencias de las acciones de Ethan quedaron dolorosamente claras. 3 estudiantes perdieron la vida en el acto. Sus sueños y aspiraciones se truncaron en un instante. Otro alumno luchó por su vida en el hospital, pero sucumbió trágicamente a sus heridas. Otros 8, entre ellos un profesor, quedaron marcados física y emocionalmente. Tras el tiroteo en el Instituto de Oxford, los padres del autor, James y Jennifer Crumbley, se encontraron en el punto de mira. Junto a su hijo, fueron recluidos en la cárcel del condado de Oakland, aislados y vigilados por suicidio. El peso de su fracaso para asegurar el arma utilizada en el tiroteo pesaba sobre ellos. Había llegado el día de la verdad. En la sala del tribunal, el aire estaba cargado de expectación mientras se desarrollaba el proceso judicial contra Ethan Crumbley. Las familias de las víctimas, con el corazón encogido por el dolor, estaban sentadas en la tribuna, con los ojos fijos en el acusado. Era un momento de cruda emoción y una oportunidad para que los padres se enfrentaran a la persona responsable de destrozar sus vidas. Por todo lo que hemos vivido, que es duro y se sentía imposible. El tirador, este monstruo, debe sentir todo lo duro y doloroso e imposible. Por el resto de su vida, lo más cercano a eso es la cadena perpetua. Uno a uno, los padres de las víctimas dieron un paso al frente, sus voces temblando con una mezcla de dolor, ira y resistencia. Se enfrentaron a Ethan y al mundo, decididos a compartir su dolor y a exigir justicia para sus hijos. Hay mucha gente en este mundo que han sido sometidos a una vida hogareña menos que deseable o ciertas circunstancias, pero no se les ve disparando en sus escuelas. Parece que por todo lo que ha salido, el acusado planeó durante meses, investigó los resultados, anotó los tiempos de respuesta, trazó las salidas y abiertamente aceptó su destino de pasar su vida en prisión. Ella continuó diciendo: «Así que te pregunto, ¿te sientes como un chico de 15 años, ahora 17, que puso tanto tiempo y esfuerzo en este ataque, merece alguna vez salir algún día de los muros de esa prisión?» Cada uno de los padres pintó un cuadro vívido de su hijo. Sus sueños, su risa, su potencial, todo robado en un instante. Todos suplicaron al tribunal que Ethan nunca tuviera la oportunidad de hacer daño a otra alma inocente. El 30 de noviembre de 2021, 4 hermosas personas y otras 7 resultaron heridas. A través de un acto de maldad sin sentido, creo que el tirador de la escuela secundaria Oxford debe permanecer en la cárcel por el resto de su vida y ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A medida que las declaraciones de impacto emocional continuaron, la sala se convirtió en un crisol de dolor y resistencia. Cada padre compartió sus historias únicas de amor, pérdida y el espíritu indomable de sus hijos. Hablaron de los sueños que nunca se harían realidad, de los hitos que nunca se celebrarían y del vacío que quedaría para siempre en sus vidas. Durante todo el proceso, Ethan permaneció estoicamente sentado, con el rostro como una máscara de indiferencia carente de emoción. El peso de las palabras de los padres flotaba en el aire, pero no estaba claro si habían calado en la conciencia del joven. La sala era un campo de batalla de emociones, una colisión de dolor y búsqueda de justicia. Por fin llegó el momento de que el juez dictara sentencia. La sala contuvo la respiración mientras el juez, con voz firme y decidida, pronunciaba el castigo al que se enfrentaría Ethan Crumbley. Cadena perpetua sin libertad condicional, más 24 años adicionales. Devon Erickson. Un nombre que destaca en esta oscura narración es Devon Erickson, un joven cuyas acciones cambiaron para siempre la vida de innumerables personas. El 7 de mayo de 2019, en la escuela STEM Highlands Ranch en Colorado, Devon, junto con su cómplice, Alec McKinney, desató el terror y la violencia sobre estudiantes y profesores inocentes. El motivo de este atroz acto fue una combinación de misantropía y represalia por acoso escolar. Antes de profundizar en los desgarradores detalles del tiroteo en la escuela STEM Highlands Ranch, es crucial comprender los acontecimientos que condujeron a este trágico día. La escuela STEM Highlands Ranch, situada en Colorado, albergaba en ese momento a unos 1,850 alumnos. La escuela, que carecía de un agente de policía asignado, recurrió a medidas de seguridad privadas para mantener el orden. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes para evitar los devastadores acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. Devon Erickson, un estudiante de 18 años, y su cómplice de 16, Alec McKinney, eran conocidos por sus antecedentes de acoso escolar. El peso de este maltrato, combinado con una misantropía profundamente arraigada, alimentó su deseo de venganza. El dúo planeó meticulosamente su ataque, alimentado por una combinación tóxica de ira y desesperación.
Aquel fatídico día, Devon y Alec entraron en la escuela armados con múltiples armas, entre ellas pistolas y un rifle semiautomático. Su intención era clara: causar el mayor daño posible a sus compañeros y profesores. Los desprevenidos alumnos y profesores seguían con su jornada, sin ser conscientes del peligro inminente que acechaba a la vuelta de la esquina. Y entonces sonaron los primeros disparos. El pánico se apoderó de alumnos y profesores, que se apresuraron a ponerse a salvo. En medio del caos, 3 alumnos, Kendrick Castillo, Joshua Jones y Brendan Bailey, hicieron gala de una valentía inimaginable. Abordaron a Erickson en un intento de proteger a sus compañeros. Trágicamente, Kendrick recibió un disparo mortal en el pecho, sacrificando su propia vida para salvarla de los demás. Alec, por su parte, fue abordado por un guardia de seguridad cuando intentaba suicidarse. Los sospechosos fueron detenidos por la policía poco después del tiroteo. Ambos autores admitieron haber consumido cocaína antes de cometer sus atroces actos, lo que puso aún más de manifiesto su desesperación e inestabilidad. A continuación, Devon Erickson se declaró inocente y Alec McKinney se declaró culpable de múltiples cargos. El juicio de ambos acusados tuvo una gran carga emocional, ya que la sala fue testigo de las impactantes declaraciones y relatos de los padres de las víctimas, especialmente cuando se enfrentaron a Devon Erickson en el tribunal. Sus palabras son un testimonio del dolor, el trauma y el impacto duradero que el tiroteo en la escuela ha tenido en sus vidas. Quiero poner el nombre de Devon Erickson a descansar. No quiero volver a pensar en él. No quiero volver a pronunciar su nombre. Él se habrá ido para mí. Solo el hermoso sonido de Kendrick Castillo y todos los supervivientes y la buena gente que ayudó. Ya no será él, nunca más. No puedes tener esto. Uno a uno, dan un paso adelante para dirigirse directamente a Devon Erickson, con sus voces temblorosas de emoción. Devon, sé que eres inmaduro y sé que no sabes lo que es ser un adulto. Probablemente nunca sabrás lo que es tener hijos a causa de esto. Pero Devon, cuando finalmente madures y estés sentado en esa celda, por el resto de tu vida, si Dios quiere, pensando acerca de lo que has hecho, espero que de alguna manera aprendas a entender la horrible posición en la que has puesto a todos. Los relatos de los padres están llenos de cruda emoción. Sus palabras llevan el peso de su inimaginable pérdida. Hablan del miedo, la ansiedad y la pérdida de inocencia que experimentaron ellos mismos y sus hijos supervivientes. El impacto del tiroteo ha dejado una marca indeleble en sus vidas. Voy a elegir los tiempos verbales con mucho cuidado. El acusado es un asesino. El acusado no tiene remordimientos a la hora de planificar. Las declaraciones de los padres son recibidas con una mezcla de silencio y lágrimas en la sala del tribunal. Sus palabras resuenan en el juez, en el jurado y en todos los presentes, ya que pintan un cuadro vívido de la devastación causada por las acciones de Devon Erickson. El impacto de las declaraciones de los padres es palpable. Sus palabras resuenan en la sala y dejan una impresión duradera en todos los que las escuchan. Su determinación de buscar justicia y su amor inquebrantable por sus hijos son un recordatorio de la fuerza del espíritu humano. Erickson fue declarado culpable de 46 cargos, incluido el de asesinato en primer grado, y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. McKinney, por su parte, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional dentro de 40 años. Gabe Parker. Emociones crudas en el tribunal, cuando las familias no se guardó nada al abordar el adolescente que mató a 2 estudiantes en un tiroteo en una escuela de Kentucky. Era una mañana aparentemente ordinaria en Marshall County High School el 23 de enero de 2018. Los estudiantes se reunieron en la zona común, charlando y preparándose para el día siguiente. Pocos sabían que sus vidas estaban a punto de ser destrozadas por las acciones de un individuo problemático, Gabriel Ross Parker, de 15 años. A las 7:57 de la mañana, mientras los estudiantes se congregaban, Parker, armado con una pistola Ruger, entró en la zona abierta y desató una lluvia de balas. El sonido de los disparos resonó por los pasillos, rompiendo la tranquilidad de la escuela. En el caos que sobrevino, 2 inocentes jóvenes de 15 años, Bailey Nicole Holt y Preston Ryan Cope, perdieron la vida y vieron trágicamente truncado su prometedor futuro. Al parecer, antes del tiroteo, Parker había visitado la sala de la banda de música de la escuela para comprobar que sus amigos no se encontraban en las inmediaciones. Tras comprobar que sus objetivos no estaban presentes, regresó a la zona común con los ojos vacíos de emoción. Los testigos recordaron más tarde la escalofriante imagen de Parker disparando a los alumnos sin pronunciar una sola palabra. Mientras el pánico se apoderaba de la escuela, Parker
se deshizo de su arma y buscó refugio en la sala de pesas, uniéndose a otros estudiantes que desconocían su verdadera identidad. En un cruel giro del destino, estos estudiantes le hicieron señas para que se escondiera con ellos, ajenos al hecho de que estaban dando cobijo a la persona responsable de la matanza que se estaba produciendo a su alrededor. Sin embargo, un alumno escondido en el mismo lugar reconoció a Parker como el tirador y alertó rápidamente a un profesor. El profesor no tardó en ponerse en contacto con las fuerzas del orden, iniciando una respuesta que, en última instancia, pondría fin a la aterradora experiencia. Las secuelas del tiroteo estuvieron marcadas por la confusión y por escenas desgarradoras. Los alumnos dejaron caer sus pertenencias, incluidos teléfonos y bolsos, mientras escalaban balas o buscaban refugio en los bosques circundantes. Los heridos, tanto por las balas como por el caos resultante, fueron 18, 3 de ellos en estado crítico. Las víctimas, 5 mujeres y 13 varones de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, sufrieron heridas en la cabeza, los brazos, el pecho y el abdomen. En medio de la confusión, las fuerzas del orden actuaron con rapidez y detuvieron a Parker a las 8:06 de la mañana. El tiroteo del Instituto del Condado de Marshall es un duro recordatorio del devastador impacto que tienen los tiroteos escolares en las personas, las familias y las comunidades. Una vez detenido, Parker fue sometido a un intenso interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Parker hizo declaraciones inquietantes, expresando su creencia de que la vida no tiene sentido, no solo para él, sino también para los demás. Se identificó como ateo y describió el tiroteo como un experimento para calibrar la respuesta de los estudiantes y de la sociedad en general. Los procedimientos legales contra Parker comenzaron en el Tribunal de Circuito del Condado de Marshall el 16 de febrero de 2018. Se enfrentó a cargos de 2 cargos de asesinato y 14 cargos de asalto en primer grado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Parker se declaró culpable de asesinato en abril de 2020. Durante su audiencia de sentencia, el 12 de junio de 2020, las familias de Bailey Holt y Preston Cope pronunciaron poderosas declaraciones de impacto de la víctima, expresando su dolor, ira y el profundo impacto de su pérdida. Ella era la más preciosa, hermosa y desinteresada alma en esta tierra, y ustedes nos la arrebataron. La madre de Bailey también tuvo palabras duras para los padres de Parker. Sus habilidades parentales son, obviamente, dementes, y no han criado más que un demonio sin valor. Cada padre expresó su dolor, su ira y el profundo impacto de su pérdida. No veo nada bueno cuando miro a Gabe Parker. No tiene remordimientos, ni conciencia. Veo maldad, pura maldad. You are a sorry low-life demon, pedazo de basura y no puedo. Stand the sight of you. Nunca volverás a ver la luz del día. Y por eso estoy agradecido. El juez dictó una sentencia de 2 cadenas perpetuas, más 70 años, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 20 años. Jesse Osborne. A continuación, profundizamos en el escalofriante caso de Jesse Osborne, un tirador de escuela que se enfrentó a la ira de los padres de sus víctimas. El tiroteo de la escuela primaria de Townville, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2016 en Townville, Carolina del Sur, dejó a una comunidad devastada y en busca de respuestas. Era el 28 de septiembre de 2016, un día que cambiaría para siempre la vida de la comunidad de Townville. Jesse Osborne, de 14 años, antiguo alumno de la escuela primaria de Townville, había estado albergando pensamientos oscuros y mostrando un comportamiento preocupante en los meses previos al tiroteo. Jesse Osborne, nacido el 8 de septiembre de 2002, era conocido como un estudiante sociable y con éxito académico durante su estancia en la escuela primaria de Townville. Sin embargo, empezaron a aparecer signos de problemas cuando entró en la escuela secundaria. En el año del tiroteo, el comportamiento de Jesse dio un giro inquietante. Fue expulsado de la escuela secundaria después de llevar un hacha y un machete a la escuela, lo que suscitó preocupación entre los profesores y los administradores. Tras su expulsión, Jesse fue educado en casa y aislado del entorno estructurado de una escuela tradicional. Este aislamiento de la interacción social puede haber alimentado aún más su perturbado estado mental. El día del tiroteo, Jesse empezó asesinando brutalmente a su padre antes de dirigirse a la escuela primaria de Townville. Poco sabían los alumnos y el personal que sus vidas iban a cambiar para siempre. Poco antes de la 1:45 de la tarde, Jesse Osborne, que entonces tenía 14 años, chocó con su camioneta negra contra la valla que rodeaba el recinto escolar. Empezó a disparar al aire cerca del patio del colegio, gritando repetidamente: «¡Odio mi vida!». Se desató el caos y el colegio se convirtió en un campo de batalla, con niños inocentes atrapados en el fuego cruzado.
En unos instantes, la policía recibió una llamada al 911 alertando del tiroteo. En un golpe de suerte, el arma de Jesse se encasquilló apenas 12 segundos después de que apretara el gatillo por primera vez. Fue un breve momento de respiro para los aterrorizados estudiantes y el personal. El bombero voluntario aprovechó la oportunidad y detuvo a Jesse, poniendo fin a la amenaza inmediata. Pero el horror de lo ocurrido perseguiría para siempre a la comunidad de Townville. El tiroteo dejó un rastro de devastación a su paso. Un alumno recibió un disparo en el pie, mientras que una profesora sufrió una herida de bala en el hombro. Ambos fueron atendidos en Unmet Health y dados de alta al día siguiente. Otro alumno sufrió una herida superficial que no requirió tratamiento médico. Trágicamente, Jacob Hall, de 6 años, una de las víctimas más jóvenes, sufrió una herida de bala en la pierna. La gravedad de sus heridas le provocó una pérdida masiva de sangre y una parada cardíaca. Fue trasladado en helicóptero al Greenville Memorial Hospital, donde fue operado en un intento desesperado por salvarle la vida. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, Jacob Hall falleció trágicamente el 1 de octubre, 3 días después de recibir los disparos. Tras el tiroteo, los padres de las víctimas buscaron justicia, no venganza. Comprendieron que enfrentarse a Jesse Osborne era un paso esencial en su proceso de curación. Antes del 28 de septiembre, mi mayor temor durante el recreo era que un niño se cayera y se hiciera daño. Debido a las acciones de Jesse Osborne, el recreo nunca volverá a ser lo mismo. La sala del tribunal se convirtió en el escenario del enfrentamiento entre los padres de las víctimas y Jesse Osborne. Mientras el juez se preparaba para emitir el veredicto, los padres tuvieron la oportunidad de dirigirse al joven que había cambiado sus vidas para siempre. Pero lo que siempre permanecerá en su memoria será el día de su cumpleaños, su amigo Jacob. Básicamente, fue asesinado en esa fecha. Sus palabras no solo eran un testimonio del amor que sentían por sus hijos, sino también un poderoso recordatorio de que las víctimas eran algo más que nombres en un trágico suceso. Eran personas vibrantes y cariñosas que habían dejado una huella imborrable en el mundo. El 13 de noviembre de 2019, Jesse Osborne fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Jacob Hall y a 30 años por los cargos de intento de asesinato. La sentencia tenía como objetivo garantizar que nunca tuviera la oportunidad de volver a hacer daño a otros. Al final de este vídeo, es importante reconocer que la lucha de los padres por el cambio no se limitó a la reforma de las políticas, sino que se centró en la creación de una cultura de empatía, compasión y comprensión. Si os ha gustado este vídeo, haced clic en las tarjetas que aparecen en vuestras pantallas para ver más vídeos apasionantes. Os espero.